Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos en vivo hasta las 11 de la noche. Esto es El Timón. Mi nombre es Willy Kogan y estoy con la señora Cecilia Buffle. Madame, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Todo en orden? Usted? Bien, Acá poco estoy. Resfriada. Estoy con un... Justita, Sí. Viste que hay como una especie de epidemia de gripes y de faringitis. A mí me tocó la segunda. Estoy saliendo. Poca voz, poco aire, pero bueno, si me tienen un poco de paciencia, alguna cosa le voy a contar. Exactamente, sí señora. Hay una agenda económica súper interesante, muchas novedades políticas. Se ha tranquilizado un poquito, por lo menos la situación financiera. Se tranquilizó el dólar. En Brasil sigue, digamos, el circo político, pero parecería que no afecta demasiado la economía por ahora. Ojalá que incluso esa reactivación que había empezado, veremos cómo sigue. La inflación va para abajo, ese también es un dato que estamos todos celebrando. Aparentemente en mayo efectivamente la inflación está más cerca de 1,5 que de 2. ¿Y hay algún optimismo allí en el gobierno en materia económica? Sí, ¿no? un poco la idea es que Brasil ya había caído demasiado, la economía brasileña había caído demasiado y no va a seguir cayendo. Por lo tanto, esta crisis política no debería afectar tanto a la economía. Y con lo que hay mucha intención de sacar pecho es con la idea de que el dólar se devaluó, el peso se devaluó 5% en mayo, claro, y la inflación fue menos de 2% aparentemente, sí, lo que le permitiría decir al gobierno que, bueno, al final tan mal no estaba lo que estaba haciendo Sturzenegger. Claro, hay una obsesión en el equipo económico para, primero, negar que haya atraso cambiario. Sí. Y hay otra obsesión que es que no hay una bicicleta financiera. Digamos que efectivamente se rompió en el corto plazo, si uno mide las variaciones de a un mes. Sí, claro. Pero por supuesto. Pero el único mes que nos mostraron la variación. La vida es un promedio, ¿no es cierto? Y el promedio viene dando cierto atraso cambiario y obviamente un régimen que, bueno, fíjense ustedes que la oposición, Cristina, Massa, algún sector de los economistas profesionales, parte del círculo rojo, ahí coinciden todos le pegan al gobierno con la economía. Cristina reapareció golpeando muy fuerte con la economía, por supuesto mencionando algunos disparates interesantes y obviamente con las medias verdades de siempre. Y descubriendo problemas en la economía nuevos. Pero fíjate vos que hay una cosa que es cierta, que es que el gobierno no quiere, parecería que la oposición quiere hablar de economía y el gobierno mucho no quiere hablar de economía, ¿no es cierto? Está el Beto Valdés, como siempre con nosotros, que es uno de los periodistas mejor informados de la Argentina. Hay una agenda política obviamente muy, muy intensa, pero efectivamente, viste Beto, que todo el mundo coincide en pegarle al gobierno por la economía y se suponía que Macri iba a llegar a las elecciones mejor en la economía y parece que llega mejor en la política. Sí, buenas noches. Es cierto, incluso, bueno, le faltó agregar al flamante, casi ya formal presidente de la Unión Industrial Argentina, Miguel Acevedo. Claro, también. Claro. Ya formal, desde hoy. Ya formal, desde hoy. Se sumó a lo que es en definitiva quizás el flanco más débil, porque, como bien decía Willy, políticamente le está yendo mejor al gobierno que desde el punto de vista económico, más allá de los números que son alentadores en comparación a lo que fue Tierra Arrasada 2016, el consumo sigue siendo la gran asignatura pendiente en un año electoral, ¿no? ¿Tenemos algún anticipo de una encuesta que muestra, en general la mayoría de las encuestas le están dando bastante bien al gobierno? ¿Qué sabemos ahí? Concretamente conseguimos una encuesta en exclusiva, fresquita, del mes de mayo, de Poliarquía, que nunca fue, digamos, muy cercana al macrismo precisamente. Y es interesante porque ahí vemos aprobación o desaprobación de la gestión del presidente Macri y es muy interesante. Verde aprobación, rojo desaprobación. Exactamente. Lo que es muy interesante es observar que el verano venía realmente muy duro y la baja realmente importante que tiene el gobierno y la imagen de gestión de Macri es en el mes de febrero, donde fue, recordemos, la marcha de la ESMA, las movidas, las peleas de discusiones paritarias, Baradel el correo y demás, el correo también. Los 20 pesos del ANSES y los jubilados. De 48
en marzo vuelve a caer a 47 y se recupera el 1A. Es increíble porque pasa de 47, pega un salto a 53 y ahora perdió un puntito, 52, pero no suma los que están en contra, es decir, se mantienen en 44. Es decir, atención, este dato es provincia de Buenos Aires, la global de la provincia de Buenos Aires. Lo interesante es, según segmentos sociodemográficos, el primer dato, digamos, desde el punto de vista, si se quiere, de la fortaleza del presidente, bueno, lo confirma esta encuesta, ya incluso en su imagen personal, que le va mejor con las mujeres. Es decir, ahí hay una diferencia entre mujeres y hombres, hay más respaldo en el público femenino. No le va nada bien entre los jóvenes de 18 a 29 años, le va muy bien en los mayores de 50, que son realmente mayoría, y en el conurbano está realmente mal. En el Gran Buenos Aires, 34 contra una media del 56 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 46 en el interior, es decir, separando lo que es el Gran Buenos Aires. Bueno, una cosa parecida a lo que pasó en las elecciones, ¿no? Donde una tanda del conurbano le iba mal, en la primera y en el interior le iba bien a Macri. Claro, acá es todo Gran Buenos Aires, primera y tercera. Todo Gran Buenos Aires mal. Hoy viene, después va a estar Hernán Lacunza, que es el ministro de Economía de María Eugenia Vidal. Le vamos a preguntar a Lacunza, digamos, que si está tan mal la economía, que toda la oposición se tira en materia económica, pero volviendo a esa agenda, bueno, los números fiscales fueron complicados, el gasto público sigue como un problema, evidentemente ahí hay un escenario difícil, el gobierno promete bajar los impuestos, pero es muy difícil porque el gasto viene indexado con la inflación de antes, ¿no? El gasto está subiendo al 35, al 38, y la meta de inflación es 17, ¿no? Y la meta de inflación es 17, que ahora tiene meta de inflación con delay. Claro, con delay, ¿no? La explicación del gobierno es que en mayo probablemente la inflación termine siendo 12 meses hacia atrás del 25%. ¿Y qué va a decir Federico Sturzenegger? Que la meta se cumplió, simplemente se equivocaron en 5 meses, era lo que había prometido Alfonso Prat-Gay. Y que el 17% también se cumple, no en diciembre, pero en marzo, y nadie puede cuestionar al gobierno por eso. Una cosa que me decían en el gobierno como también idea política de esto de la economía, y Beto mencionaba esa idea también recién, que es que para ellos lo importante es que a octubre todos llegan con la sensación de que hacia adelante todo va a estar mejor, que lo peor ya pasó. Exactamente. Ahí decía Cecilia la meta de Prat-Gay. Iba a ser ministro de Relaciones. ¿Qué pasó? Iba a ser canciller, Beto. Teníamos todos los boletos puestos a Prat-Gay. ¿Qué pasó? Desde el 10 de diciembre de 2015 iba a ser canciller. Ajá. Los radicales, ni te cuento. En algún momento se había especulado, después de ese encuentro con Marcos Peña, con quien no se llevaba muy bien en la última parte de la crisis que obligó a su renuncia, lo concreto que se había dicho que podía ser embajador en Washington, él no quería irse de la Argentina, y en el radicalismo dicen, ese ministerio era nuestro. Mirá. Prácticamente el Palacio San Martín lo maneja, lo vienen manejando hombres del radicalismo. Entonces decían, bueno, no querían a Prat-Gay, hubieran intentado con el presidente del CARI, con Adalberto Rodríguez Llavarini, con alguien, pero o con alguien en esa lista de carrera que tuviera más afinidad con el radicalismo también, ¿no? Y justo un hombre tan vinculado al menemismo como Fori, más allá de que es un muy buen profesional, seguramente en la casa, en la familia diplomática van a estar más conformes, pues se llevan muy mal con Malcorra. La casa es el servicio exterior. Claro, el servicio exterior. Pero evidentemente el presidente Macri eligió un técnico, no quiere estrellas en el gabinete Macri, no hay ninguna duda. Eso hay un replanteo, claro. De lo que fue el proceso de toma de decisiones para armar el gabinete el 10 de diciembre de 2015, cuando vimos mucha gente que venía, no era de la Fundación Pensar, ni tampoco tenía nada que ver con el macrismo. Bueno, muchos de esos ya se fueron. Bueno. Isela Constantini, Alfonso Prat-Gay, Melconian y ahora Malcorra. ¿Quién seguirá? Hay algunos nombres dando vueltas. ¿Qué estrellas quedan? Bueno, vamos a esperar al final del programa para que nos cuentes un poquito ahí cómo está ese ranking. Ahora, reapareció Cristina, ¿no es cierto? Y bueno, y dicen que Cristina puede ser candidata. La pregunta es, digamos, el mundo económico, ¿se va a pegar un susto con esto de Cristina?
¿Puede haber algún efecto en el mercado de cambios, que el dólar no esté tan tranquilo en las elecciones porque gana Cristina y vuelve el cepo y toda la locura que todo esto significa? ¿Cómo ves eso, Beto? Digamos, ¿qué dicen las encuestas? ¿Qué dice el peronismo? ¿Cuántas chances tiene Cristina eventualmente de ser candidata y de tener una elección competitiva? En primer lugar, bueno, la pregunta del millón, ¿va a ser o no candidata? Me parece que está 50 y 50 la cosa, porque Randazzo hoy ratificó, presentó 30.000 avales que va a ser candidato. Ahora, si es un susto, hay que ver en función de las expectativas. Primero, si vamos a llegar con ese 30% supuestamente que sacaría el expresidente ya preciado en los activos financieros, y eso va a generar que haya una leve corrida hacia el dólar en la previa a las PASO. Es decir, me parece que mucho va a tener que ver con las expectativas del propio mundo financiero y también cuánto saque Cambiemos. Es decir, una cosa es una Cristina de 30% contra Cambiemos con cerca del 40%, pongamos para exagerar, o Cristina que no llega al 30%, que en una de esas, y otra muy distinta que sea una situación de empate, por más que eso podría llegar a favorecer al gobierno pensando en las generales, en el voto útil. Pero lo concreto es que es todo un desafío, teniendo en cuenta que se dice que Cristina mide bien en la tercera sección electoral, alrededor de 40 puntos, un poquito más, un poquito menos en La Matanza, Loma de Zamora, que son los dos distritos más importantes, pero atención, mide 25 puntos en Vicente López, en el distrito que gobierna con mucha popularidad Jorge Macri, que lo quieren al presidente, a María Eugenia Vidal. En Mar del Plata están 30 puntos. Uno dice, en General Pueyrredón, es el distrito más importante del interior de la provincia de Buenos Aires. Entonces, la cuestión, en líneas generales, me parece que está competitiva, no se sabe ciencia cierta si se va a presentar y fundamentalmente qué efecto va a generar eso en el electorado de Massa. Hoy, ¿quién tiene más intendentes, Cristina o Randazzo, hoy? Tiene Cristina, tiene 20 fieles, pero donde ella diga que juega, hasta los de Randazzo se van con Cristina. Antes que nada, tengo una pregunta para el Beto Valdés, que nos quedó pendiente del primer bloque, que es que hay elecciones en Corrientes. Hay elecciones en Corrientes este domingo. ¿Qué se vota y qué es lo que importa saber ahí, Beto? Bueno, en primer lugar hay que recordar, el día domingo es el arranque, primera fecha de un torneo largo que se va a jugar y que termina en octubre. ¿Por qué es importante? Son elecciones a intendente en la capital de la provincia, es decir, en Corrientes, precisamente la ciudad de Corrientes, donde va por la reelección el actual jefe comunal, Fabián Ríos, que había sido senador nacional, y del otro lado van los candidatos de Colombi y de Cambiemos, de la Casa Rosada, y lo concreto es que la gran mayoría de las encuestas, es Ríos Tassano, el enfrentamiento, lo está dando favorito al actual intendente. ¿Eso qué significa? En primer lugar, el domingo a la noche Colombi, que ya está peleado con su vicegobernador, atención, y que quizás el vicegobernador, si gana el peronismo, porque Ríos no va como Frente para la Victoria, va como peronismo y en alianza con el Frente Renovador, es decir, el masismo. Esa ahí, también es una experiencia mirar. Claro, aliado al peronismo. Y el otro dato interesante es si no gana el Cambiemos Eco, como se denomina ahí, es decir, el candidato de Colombi, todavía no fijó fecha para la elección, que puede llegar a ser en septiembre, y no dijo quién va a ser el candidato. El temor es que si gana Ríos, el vicegobernador Canteros se vaya con Camao Espínola, el medallista olímpico, que fue intendente también, que dicen que hoy es el favorito para ganar la contienda a gobernador. Colombi no tiene reelección, la gente está desgastada un poco de su figura y empieza a ser un dolor de cabeza para la Casa Rosada. Muy bien, Beto, la última. Sí, decíamos a lo largo del programa que el gobierno no quiere hablar de economía. Por el momento es neutral la economía, pero atención, como la mirada está puesta en el conurbano bonaerense, empieza a preocupar y se analizó en varias reuniones del más alto nivel. Se viene la Superliga en el mes de agosto, antes de las PASO, y se termina fútbol para todos. ¿Se termina fútbol para todos? Aparentemente, después de la licitación
que entran privados. Habría una especie de acuerdo para, mediante publicidad estatal, postergar un poquito. Por ejemplo, hasta octubre. Claro. Mirá, para que no se sienta. Ojo, puede ser un efecto fuerte. El populismo. Muy bien. ¿Qué más, Ceci? Pacto de la Moncloa, hablábamos recién de pacto y demás de esta idea. Bueno, rechazo enorme del gobierno a esa idea de pacto de la Moncloa. ¿Por qué? ¿Y qué dicen? Dice, no necesitamos el pacto de la Moncloa, porque por primera vez se hizo en Argentina algo que es que los salarios empezaron a discutir hacia adelante. 50% de las paritarias o de los trabajadores que están bajo paritaria ya cerraron su salario para el próximo año con la inflación del año que viene. Entonces, el objetivo de ese está cumplido y dicen esa era una de las principales herramientas para desacelerar el proceso de suba de precios, ¿no? Bueno, muy bien. Y a todos los que están alarmados con el caso Odebrecht, sí, digamos, fiscales, jueces, funcionarios, lo que los argentinos queremos saber es quiénes cobraron las coimas, no quiénes las pagaron. Ya sabemos que están los de Odebrecht en Brasil. Lo importante es saber quiénes las cobraron. Parece que está todo el mundo preocupado por quién la pagó. Y el de Odebrecht. Lo importante es quiénes son los argentinos que cobraron. ¿La justicia estará a la altura de las circunstancias? Es una gran incógnita, es una gran incógnita, es una deuda pendiente todavía, ¿no? El martes que viene nos encontramos acá, todos, la cita a las 10 de la noche en Canal 26, como todos los martes, El Timón, los esperamos.